Aprovechar para decir a los que ven el video, los que van a ver el video, está orándole al Señor para que podamos hacer un tema que podamos alcanzar a todas las personas, independientemente de la religión, porque la verdad está en la Escritura, ¿cierto? Y entonces hay muchas almas allá sinceras, que hay que alcanzarlas también. Y le está orando al Señor: Señor, dirígenos para que podamos presentar la verdad, porque lamentablemente hoy muchos dicen: es que estás criticando, es que estás atacando o es que estás buscando problemas. No, no estamos buscando problemas, queremos educar. Y la verdad es la verdad y no se puede negar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que presentar la verdad. Y queremos decir esto, que no queremos ánimos de insultar y ofender, pero presentar la verdad. Y otra cosa, que cada persona investigue si estas cosas son así. Entonces, hermanos, pues ayúdenme a orar para que esta sea la intención en ese video, en ese mensaje, que alcance almas y que en el cielo los veamos, ¿cierto? Y como es nuestra costumbre, vamos a pedir la bendición del cielo, vamos a inclinarnos para orar nuevamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre amado, te agradecemos, Señor, tanto que tú haces por nosotros, Señor. Sin ti, ¿qué vamos a hacer? Tu palabra lo dice bien claro, que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso en esta hora tu pueblo, la familia que tú nos has dado la bendición de tener a Yailin y a cada uno de los niños, jóvenes, hermanas y hermanos en esta hora para adorarte en espíritu y en verdad. Has escuchado los agradecimientos de cómo tú nos has cuidado. En lo que te hayamos ofendido, perdónanos. Y ahora, oh Padre, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, que nos dirija en todas las cosas, que prepare nuestra mente y podamos estar conectados contigo. Sabemos que el tiempo que vivimos es difícil, se pondrá aún peor, pero no hay nada que temer, porque Cristo está al control. Así que, Señor, dirígenos, envía tu Santo Espíritu a enseñarnos, reprende cualquier espíritu del maligno, apresura los pasos de aquellos que vienen en camino, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anoche estábamos estudiando, pusimos las bases del tema del santuario, ¿verdad? Vamos a ir al Salmo 96, versículo 6. Aquí lo tengo para avanzar hoy. Salmo 96, 6. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. ¿Qué es lo que hay en el santuario? Poder y la gloria del Señor. Anoche estábamos dando la introducción al tema del santuario. Es un repaso para la mayoría de nosotros. Pero el santuario es la clave para que comprendamos dónde estamos en la historia profética, ¿cierto? Cuando Dios, decíamos anoche, liberta al pueblo de Israel de Egipto, como viene con su mente de egipcios, tiene que enseñarlos, tiene que entrenarlos, y lo hace a través de su palabra y a través de una ilustración visual muy importante, que es el santuario terrenal, pero que es copia del celestial. Y allí él dijo que, Éxodo 25:8, y harán un santuario para que él habitara en medio de ellos, como hoy el Señor quiere habitar en medio de nosotros. ¿Ok? Y él manifestaba su presencia de noche en una columna de fuego y en el día una columna de nube. ¿Ok? Esa era la presencia del Dios del cielo. Aquí vemos un gráfico del santuario terrenal y su atrio, que era esta sección acá. Eso lo fuimos viendo brevemente ayer. Decíamos que en el atrio hay dos muebles, ¿cierto? El altar del sacrificio y luego el lavacro, y el santuario propiamente dicho dividido en dos muebles, lugar santo y lugar santísimo. Aquí vemos otra vez el altar del sacrificio, el lavacro, luego visto por dentro el santuario, lugar santo donde habían tres muebles, y luego el lugar santísimo, el arca del pacto. ¿Ok?
También hablamos un poquito acerca de que hay un solo sumo sacerdote. Como dijo acá la lectura bíblica, Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad del Padre. ¿Ok? Un solo sumo sacerdote, después habían sacerdotes y levitas. Así que, ¿dónde está el santuario original que Dios le mostró a Moisés como modelo? La respuesta está en Hebreos 9:24. Y es bueno familiarizarnos con estos textos para que le podamos mostrar a otros dónde está. « 9:24 me dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Así que en el santuario hecho de no de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, en el tabernáculo que está en el cielo, ¿cierto? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces se presentó? Una vez para siempre. Ayer dijimos algo, yo creo que hermano se me acercó al final a hacer una pregunta y vamos a estar hablando de más de eso el día sábado en la mañana, porque se quedó él con una inquietud y vamos a explicarle más el sábado. Así que la lectura bíblica de Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El Señor le dice a Moisés, levanta un tabernáculo, pero de acuerdo al modelo que te ha mostrado. El verdadero santuario, ¿dónde está? En el cielo. Muy bien. Nos preguntaremos ahora, ¿por qué Satanás odia el santuario? ¿Por qué trata de eclipsarlo de nuestra vista? ¿Saben lo que es un eclipse, verdad? Cuando se trata de ocultar el sol, ¿verdad? La luna trata de ocultar el sol, un eclipse. ¿Right? ¿Por qué Satanás trata de eclipsar el santuario? Porque ahí se le desenmascara. Satanás trata de velar a Jesús de nuestra vista para eclipsar su luz. Porque si logramos captar un poco de su gloria, seremos atraídos a Él. Si nos damos cuenta del santuario, del mensaje del santuario, seremos atraídos a Jesús y a Él no le conviene. Porque siempre la Escritura está diciendo, todo tiene que ver con el Cordero de Dios y el sacerdote también. Todo es Cristo Jesús. En realidad todo en el santuario simboliza una parte del ministerio de Cristo Jesús en sus diferentes etapas. El sacerdote, el Cordero, el altar del sacrificio, el pan, todo simboliza a Cristo Jesús. Así que anoche decíamos, nos preguntábamos, ¿cuándo pecamos? Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, ¿dónde van esos pecados? Anoche decíamos que viene el pecador con el corderito o la ofrenda, con la ayuda del sacerdote. El sacerdote introduce la sangre de la víctima inocente al velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, de este lado del lugar santo. Eso era en el acto allá en el santuario terrenal. De la misma manera hoy, nuestros pecados están en la cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Esperando el momento cuando va a ser limpio, completo. En Levítico 4:29
Sería bueno que estudiemos el libro de Levítico en nuestra devoción personal. Hay muchas lecciones para nosotros hoy, para que podamos comprender cómo es el sacerdocio. Ahí se dice, venía el pecador y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. El pecador venía entonces, otra vez en 4:4 al 6, también dice la misma idea. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Cierto? Entonces, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El pecador venía con el corderito, ponía sus manos, transfiriendo un símbolo de transferencia del pecado. El cordero representaba a Cristo Jesús. El sacerdote recogía la sangre y con eso entraba al santuario y en el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo mojaba su dedo y también rociaba 7 veces, lo esparcía de esta manera. ¿Sí? Eso era símbolo transfiriendo el pecado del pecador al santuario, donde está ahora. ¿Ok? ¿Vamos bien? Así que note la obra para podernos limpiar de nuestros pecados. Todos necesitamos un cordero y un sacerdote para poder transferir nuestros pecados al santuario. Entonces, visto de esta manera, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. ¿Sí o no? Es Él el que nos convence de pecado y entonces ahora necesitamos al sacerdote y es el Señor Jesús intercede como cordero y como sacerdote. Tenemos 2 miembros de la deidad y luego ellos llevan y luego los pecados son llevados al santuario y el Padre los perdona y limpia. ¿Ven a la deidad ahí? El trío celestial trabajando. El Espíritu de Dios me convence de pecado. Veo mi pecaminosidad, estoy perdido, pero hay un intermediario entre Dios y el hombre que es Cristo Jesús. Lo acepto como mi Salvador personal y a través de sus méritos se presenta a Él como mi abogado defensor ante el Padre y el Padre eventualmente dirá, acepta el sacrificio, lo ha aceptado y está perdonado, limpio, para vivir eternamente. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero el hombre no quiere. Satanás ha levantado un falso sistema. 1 Juan 1:9 dice, la idea de Dios, el plan de Dios es que nosotros no pequemos, que sus hijos no pequemos. Porque Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santidad. ¿Cierto? Pero Él sabe que estamos en este mundo, el reino del maligno, y el maligno nos va a estar tratando de poner tentaciones para caer. Entonces, por eso dejó escrito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice que si nosotros, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo, ¿verdad? Entonces el plan de Dios es que no pequemos, pero si llegáramos a pecar, y el comentario que el hermano me hizo es, porque anoche dijimos, los pecados que tienen remisión son los pecados por hierro, no los pecados voluntarios. Ya los pecados voluntarios están en otra categoría. De eso vamos a hablar más porque hay más tiempo el día sábado. ¿Ok? Entonces los pecados que hay remisión son los por hierro. Usted no estaba pensando pecar y pecó. Pero si estaba planificando algo, ya es otro problema.
¿Están conmigo? Pero vamos a dar los detalles el sábado. Bien, entonces ahora el Señor da el santuario para que sus hijos vayamos siguiendo paso a paso dónde va Él. Pero como Satanás se va a encargar de eclipsar el camino de Jesús, empezó en el atrio con el pueblo que en aquel momento era el pueblo de Israel. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios, el pueblo estaba supuesto si hubieran estudiado la Escritura, las profecías, hubieran dado cuenta que Él era el Mesías, que Él era el Cordero de Dios, ¿sí o no? ¿Pero qué pasó? El mismo pueblo de Dios lo rechazó, obstinadamente, ¿sí o no? Juan 1:11 y 12, ¿a los suyos vino? No lo recibieron. Y entonces, lamentablemente, mira cómo la vida de sufrimiento que llevó el Señor Jesús y cómo los dirigentes de aquellos días, obstinadamente, los que debieron haber promulgado el reino de Dios en esta tierra, fueron los que se obstinaron y bloquearon y hasta lo crucificaron. El mismo pueblo de Dios. Sí. Y como resultado de eso, todos creían en los líderes religiosos. Aún los discípulos abandonaron a Jesús. No reconocieron que el Señor Jesús estaba estableciendo el reino de Dios al morir por nuestros pecados. Y el resultado fue que el Señor Jesús, fue crucificado como el peor criminal del Estado y el peor hereje de la iglesia. Porque eso fue lo que le dijeron a Pilato. Si no lo que sacrificas, va a haber una revolución aquí. Y además es enemigo de César, decía. Satanás logró eclipsar al Señor Jesús por medio de la misma iglesia. ¿Está escuchando? ¿Quién fue la que se encargó de tapar al Señor Jesús? Su iglesia. Interesante. Pero obviamente algunos piensan, eso fue en el Antiguo Testamento, ya nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a ver qué dice la historia. Por eso es el peligro del tiempo que estamos viviendo. Entonces ahora, después el Señor se movió a interceder por nosotros en el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santo. Ahora vamos a ver de qué manera el maligno se ha encargado de eclipsarlo en el lugar santo. Dice la profecía en el libro de Daniel capítulo 8, ahí está hablando de los imperios y llega al punto donde es Grecia la que surge ahora con el general Alejandro Magno, pero después de la muerte de él, ese cuerno se iban a salir 4 cuernos, ¿cierto? A diferentes direcciones, que fueron los 4 generales, Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Fueron los imperios que se dividieron después. De ellos, Daniel 8:9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Eso estaba indicando las 2 fases de Roma. Primero la Roma pagana y después fue la Roma papal. Eso está registrado en la historia. De esta manera vemos aquí, Roma extendió su dominio hacia el este, hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. De esa manera fue como la marcha horizontal de Roma sobre la tierra, es decir, de manera terrenal. Hasta este punto la Roma pagana es dominando en la tierra, en los gobiernos de la tierra. ¿Ok? Pero la Roma pagana cayó en el 476 de nuestra era. Después de eso, ¿qué sucedió? Entonces, la Roma pagana le dio su poder, silla y gran autoridad a la Roma papal. Y ahora surge el versículo de Daniel 8:10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Esto es repaso para algunos.
En Daniel 8:11 dice que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? El Señor Jesús, ¿cierto? Aún contra él se levanta. ¿Cómo es que se magnificó aún contra el príncipe de los ejércitos? Bueno, mire lo que dijo él para el 495 de nuestra historia, de nuestra era. El Papa reclama ser el vicario de Cristo y es el título que todavía ostenta. ¿Ok? El representante, dice él, de Dios en la tierra. Al proclamar tener el poder de Dios, el Papa se exaltó a sí mismo verticalmente dentro del mundo religioso. Roma pagana, su poderío fue horizontal, pero ahora el Papa se lanza contra el gobierno de Dios, verticalmente. Y él dice que él es Dios en la tierra. Así dice el Catecismo Católico. Y otra vez, estamos diciendo, no queremos ofender, pero presentar la evidencia y pueden ir al Catecismo Católico y verlo. Ahí está escrito. Eso es, no es un secreto, sino que está ahí en la historia registrado. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Ahí podemos ver donde dice, hablando de este cuernito pequeño. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 1 al 4. Muy bien. Vamos a leer desde el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ahora el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces eso es soberbia y se enaltece aún contra el príncipe, poniéndose en el lugar de Dios. Para el 538 de nuestra era, se estableció por primera vez la primera ley dominical en el mundo cristiano. 538. Además, hubo otro engaño, y a partir de ese momento empieza a enseñarse en el mundo entero. ¿Cuál sería el otro engaño? El mundo entero empezó a adorar la Trinidad. Esos son dos de los grandes errores que hay. El día falso de adoración, porque es un día falso para un Dios falso, la Trinidad. La Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. La Escritura nos dice la deidad. Y los pioneros llamaron a la deidad el trío celestial, los tres grandes poderes, pero nunca la Trinidad. Y ahora que se den los últimos eventos, todas las iglesias se están uniendo en puntos comunes de doctrina. Y los puntos comunes de doctrina son el domingo y la Trinidad. El pueblo de Dios adora el santo sábado, día del Señor, y adora a la deidad, el trío celestial. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley y el testimonio. Y así es como el pueblo de Dios vive. Ese pueblo que va a estar fiel a Dios en todo, será el que recibirá la lluvia tardía, la plenitud del Espíritu Santo. El Señor tiene que limpiarnos a todos de los errores y de los pecados para podernos dar su Santo Espíritu completamente. El Papa se exalta a sí mismo verticalmente dentro del mundo religioso
al ponerse Él mismo en lugar de Jesucristo en la tierra. Cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados, ¿qué dijeron los rabinos? Este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, pues el sistema de ellos, mire, dice que ellos pueden perdonar pecados. Eso es una blasfemia. Por eso se enaltece. Se enaltece y se pone o usurpa el lugar de Jesucristo. Otra vez Daniel 8:11. Aquí hay otro error de lo que estábamos estudiando el otro día. Cómo Satanás la escritura la ha adulterado con palabritas. Aquí hay una muy importante. O él o quita, o cambia, o le añade. Daniel 8:11. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esta palabra que está aquí en blanco no está en el original. Fue agregado por la sabiduría humana. ¿Ok? Eso es muy importante porque la palabra original es tamid. Y en la concordancia se nos dice, tamid significa siempre, continuamente, diariamente, siempre también, perpetuamente. Eso es lo que significa la palabra tamid. Continuo, siempre, diaria, constantemente, perpetuamente. La palabra debería de ser solamente aquí, continuo. Ellos le agregaron la palabra sacrificio. Entonces, veamos algunos textos. Éxodo 25:30, los pueden anotar y después lo estudian. En cuanto en el lugar santo, la mesa de los panes. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Porque el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tenemos que alimentarnos continuamente de la palabra de Dios. ¿Ok? Éxodo 38. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. La palabra que está en el original es tamid, continuamente. Y es perpetuo, que quiere decir siempre. Eso representa las oraciones, que oremos constantemente a Dios. Éxodo 27:20, otra vez el candelabro. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Las lámparas estaban ardiendo continuamente. Levítico 6:13, el fuego en el altar arderá continuamente, no se apagará. Todo esto son palabras de continuo, siempre, todos los días. Números 9:16, así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. La presencia de Dios es tamid, continua, perpetua, siempre. Primera de Crónicas 16:11, en referencia a la adoración, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Siempre el Señor dijo, tamid, siempre, continuamente, cada momento, cada día. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Otra vez, tamid, continuamente. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Otra vez, siempre.
Así que todos estos muebles, el fuego iba a arder continuamente. El lavacro, el agua, del Señor Jesús dice que Él es el agua, ríos de agua viva, continuamente. La mesa del pan, tenía que haber pan continuamente. El candelabro tenía que arder continuamente. Y el altar de incienso también tenía que estar encendido continuamente. Todos esos son tamid. Es usado para describir el servicio del sacerdote en el atrio y lugar santo del santuario. Todos estos 5 muebles. Entonces, se hacía diariamente. El servicio del el santuario celestial en el lugar santísimo era una vez al año, según Levítico 16. Pero los otros eran continuos, diarios. Muy bien. Ahora Roma papal quitaría el tamid o el continuo en varias formas. Lo quitó del altar del sacrificio, lo quitó de la mesa de los panes, del candelabro, también lo quitó del lavacro y lo quitó del altar del sacrificio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Satanás quitó la continua tamid, intercesión, la continua intercesión de Cristo en el sacrificio de su sangre al sustituirlo por otro continuo sacrificio llamada la misa. Una galleta redonda que a través de la transubstanciación creen ellos que se convierte en el cuerpo y sangre de Jesús. Entonces, quita el continuo del Cristo y ahora dicen ellos que esto es lo que es lo mismo y no es lo mismo. ¿Ok? En el lavacro, ¿cómo lo cambiaron? El lavacro que representa el bautismo y el lavamiento de pies, también el lavamiento diario por la palabra de Dios, fue sustituido, fue reemplazado por el bautismo de bebés, infantes. Cada ser humano, cuando se bautiza, cada ser humano es miembro de la iglesia y ciudadano del Estado. Esto lleva a la unión de la iglesia y el Estado en la Edad Media. Así a partir de ese momento, de ahí vienen los bautismos de niños en la iglesia popular. ¿Ok? El Señor Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces, esto es algo que es falso y que han quitado el verdadero para poner el falso. ¿Ok? ¿Qué más hicieron? La mesa de los panes representa la continua palabra de Dios que estaba sobre la mesa, continuamente. Ahora note lo que dice el conflicto de los siglos. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. Y de igual manera nosotros hoy tenemos que presentar un escrito está. Cualquier cosa que le digan a usted, cerciórese que esté en la escritura. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres, noten esto, y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. Pero no tiene que quitar las escrituras. A cada sugestión, así que Satanás necesita que ellos ignoren las santas escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. Centenares de años. No se permitía a la gente que las leyese ni que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra,
dotado de autoridad sobre la iglesia y el Estado. Note, porque esto se va a repetir. No se le permitía ni que la leyese ni que la tuviera en su casa. Así que por eso se dio una gran persecución, la gran tribulación, que fue el período de los 1260 años. Luego el otro mueble que echó por tierra, ¿cómo lo hizo? El 11 de diciembre de 1984, en aquel entonces el Papa Juan Pablo II dijo, el martes le dijo a los católicos romanos que deben de buscar el perdón a través de la iglesia y no directamente de Dios. Interesante, ¿no? También dijo que ese es el requisito de confesar los pecados a través de los sacerdotes, es uno de los principios fundamentales de la Iglesia Católica Romana. Entonces la gente, en vez de ir a Cristo, le dicen ellos que tienen que ir al hombre. Por eso la gente no sabe de Cristo. Y noten lo que hicieron en el confesionario. No sé cuántos de ustedes estuvieron alguna vez ahí, arrodillados. Yo lo hice. Que Dios me perdone. El confesionario es una estructura de 2 compartimientos. En el lugar santo era el altar de incienso donde se presentaban nuestras oraciones, pero este se sienta en el lugar de Dios. Una blasfemia. ¿Sí? No solo se le enseñaba a ver en el Papa a su mediador, sino aún a confiar en sus propias obras para la expiación del pecado. Largas peregrinaciones, obras de penitencia, la adoración de reliquias, la construcción de templos, relicarios y altares, la donación de grandes sumas a la iglesia, todas estas cosas y muchas otras parecidas les eran impuestas a los fieles para aplacar la ira de Dios o para asegurarse su favor. ¡Qué perversión! ¡Qué perversión! Por eso la gente hace todas estas cosas, porque están engañados. Como si Dios, a semejanza de los hombres, se enojara por pequeñeces o pudiera ser apaciguado por regalos y penitencias. ¡Qué cosa! Por eso nosotros estamos llamados a defender al verdadero Dios. Nosotros conocemos por experiencia propia que Dios es un Dios de misericordia. Cada quien conoce de dónde lo ha sacado. Lo único que merezco yo es haber sido puesto en la cruz, sacrificado ahí. Yo no, para pagar por mis pecados. Pero Él es un Dios de misericordia y me dice, no tú, yo pagaré por ti. Y esta verdad la necesita saber el mundo. Así que Él se pone, note esta gráfica, lo notan ahí, Él se pone en el lugar de Dios. En el lugar santísimo, note esta gráfica. Interesante. Y este otro es lo mismo, mírenlo aquí. Se sienta en 2 querubines. Eso es blasfemia. Es un engaño, o esa pompa. Así que de esa manera el ministerio de Cristo en el santuario celestial fue olvidado y eclipsado por este nuevo engañoso y despótico poder, iglesia-estado. Y eso fue lo que llevó a la Edad Media, la Edad Oscura. El surgimiento de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media. A medida que crecía su poder, las tinieblas se hacían más densas. Entre más se afianzaba, mayores tinieblas eran. Más error. La fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma. ¿No es así como está ahora? Miles de millones, ahora por ejemplo va a ir para Washington, Filadelfia, ¿cierto? Ahí está en el periódico, 1.500 por persona, irlo a ver. 1.500 por persona. ¿Cuántos son ustedes? 7.500. Una familia de 5. ¿Qué cosa, eh? ¿De cuándo con el Señor? Por eso, la fe pasó de Cristo, el verdadero fundamento, al Papa de Roma, hasta el día de hoy. En vez de confiar en el Hijo de Dios para obtener el perdón de sus pecados y la salvación eterna, el pueblo recurría al Papa y a los sacerdotes y prelados a quienes él invistiera de autoridad. Esa fue la Edad Media, tenebrosa.
Y todavía nosotros estamos cosechando lo que ellos sembraron allá. Porque nuestros padres y yo mismo venía de ahí, de esa cultura. ¿Sí o no? Y todos nuestros pueblos, nuestros seres queridos, en eso están. Están en eso. Se le enseñó que el Papa era su mediador terrenal y que nadie podía acercarse a Dios sino por medio de él. Oiga, semejante barbaridad. Y andando el tiempo se le enseñó también que para los fieles el Papa ocupaba el lugar de Dios y que por lo tanto debían obedecerle implícitamente. No importa lo que él dijera, eso es lo que usted tiene que hacer. Oiga, si mi Señor me hizo libre, yo decido si le obedezco o no. Y eso es lo más lindo, la libertad de usted. Adorarlo a Dios porque usted quiere adorarlo. ¿Sí o no? Porque estoy agradecido a Él. Bendito sea Dios. Pero este usurpador le enseña a las masas que Él es el representante de Cristo. Así que ahí lo vemos en esta gráfica otra vez con los querubines. Conflicto de los siglos, página 49. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. Escuche esta declaración. Vamos a repetirla. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. No importa en qué iglesia esté usted. Si tiene a un presidente, a una cabeza, eso no es de Dios. Esa estructura. Interesante. Porque la Biblia no autoriza eso. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Hablando de la iglesia popular. Pero las otras iglesias, si ponen a un hombre, también están copiando el mismo ejemplo. Nosotros estamos viviendo hoy en el sacerdocio de todos los creyentes. Usted delante de Dios solamente. Y aquí nos reunimos porque tenemos la misma creencia. ¿Sí o no? Pero aquí no hay uno arriba de otro, no hay una cabeza. La cabeza es Cristo, si acaso. Pero no ningún hombre. Ningún hombre. Muchas personas, cuando uno les enseña las verdades, entonces la persona dice, no, voy a ir a ver si el Papa, el sacerdote o el pastor, ¿qué me dice? No, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Ningún hombre sobre otro hombre. Eso no es bíblico. ¿Ok? Ahora, con solo desviarse de sus disposiciones se hacían acreedores a los más severos castigos que debían imponerse a los cuerpos y almas de los transgresores. En aquellos días se desviaba de lo que decía el clero, digno de muerte, reo de muerte. Así fueron los espíritus de los hombres desviados de Dios y dirigidos hacia hombres falibles y crueles. Sí, aún más, hacia el mismo príncipe de las tinieblas que ejercía su poder por intermedio de ellos. El pecado se disfrazaba como manto de santidad. ¿No estamos viviendo el mismo tiempo ahora? El pecado no se habla y más bien se le pone un manto de santidad. No. Cuando las Santas Escrituras se suprimen y el hombre llega a considerarse como ente supremo, ¿qué otra cosa puede esperarse sino fraude, engaño y degradante iniquidad? Al ensalzarse las leyes y las tradiciones humanas, se puso de manifiesto la corrupción que resulta siempre del menosprecio de la ley de Dios. ¿Qué cosa? La razón humana, las tradiciones y las leyes humanas. Es lo que hay actualmente. El pueblo de Dios se rige por un escrito está, por la ley de Dios. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que las leyese ni que la tuviese en sus casas. Y sus sacerdotes y prelados, sin principios, interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Por centenares de años, 1260 años. Así que ese tiempo transcurrió desde el 538 hasta 1798. Así que para el 538
el conocimiento de la administración diaria de Cristo en el santuario celestial fue eclipsado y un sistema falso de religión fue establecido. Hasta hoy está ese sistema falso. ¿Sí o no? Y ahora está cobrando auge, en mayor poder todavía. Dice Daniel 8 que hizo cuanto quiso y prosperó. Satanás triunfó entonces en mantener eclipsado a Cristo durante los 1260 años de supremacía papal. Pero el libro de Daniel 8:14 nos dice que hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Otra vez el santuario. Por eso el Señor dice que debemos estar estudiando el santuario, porque ahí está la clave para la victoria. En profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. Eso está en Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Vamos a Ezequiel 4:6. Vamos a ir allá para que lo veamos. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Qué sigue diciendo después? Día por año te lo doy. En profecía, un día es un año. Entonces, si fueron 1260 días, equivale a 1260 años, que fue el periodo de la gran tribulación, dentro de los 2300 años. ¿Estamos bien? Al final de los 2300 días, Jesús entraría en el lugar santísimo para limpiar el santuario celestial. Según la profecía, iba a ser 1844. Ahora, al final de los 2300 días, el santuario que había sido olvidado sería purificado. El templo que había sido eclipsado por Satanás sería restaurado por el pueblo de Dios. ¿Dónde estará el pueblo de Dios? Porque todas las iglesias dicen que son pueblo de Dios. Pero nosotros vamos como escrito está. ¿Sí o no? Tiene que decírmelo la Biblia. Y la Biblia me dice en Apocalipsis 12:17 las características del pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Búsquese una iglesia que tenga esas características, que guarde los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tenga el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. Ya que aparece ahí el testimonio de Jesucristo. Sí. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es... ¿Cuál espíritu? Espíritu de profecía. El pueblo de Dios tiene, guarda los mandamientos, incluyendo el sábado, y el espíritu de profecía. ¿Cuál es el espíritu de profecía? Bueno, son los escritos inspirados por el Espíritu de Dios, que se lo da al profeta o a la profetisa. Y después de 1844, esta característica se cumple en la hermana Elena G. de White. Por eso Satanás la ataca a ella también. Estúdielo, lea los libros de ella. Y es imposible que lo que ella escribió, ella haya salido de su mente, a menos que haya sido inspirada por Dios.
¿Ok? Entonces, el santuario iba a ser restaurado por el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, entonces, según esta característica, es: guarda los mandamientos, el sábado día del Señor, y luego el espíritu de profecía. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que iba a restaurar el santuario aquí en la tierra, porque Cristo está limpiándolo en el cielo. ¿Está claro? Ese pueblo también está en Apocalipsis 14, 6 al 12. Y agrega otra característica. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La tercera característica es la paciencia o la perseverancia. A pesar de que hay tanta apostasía, el pueblo de Dios permanece fiel. Esa es la paciencia de los santos, la perseverancia. No importa, hermano querido, que vea apostasía por todos lados, mantengámonos fieles a Cristo Jesús. Dice el libro de Educación, página 54, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compran ni se vendan. ¿Sí o no? Hombres que no tengan miedo de llamar al pecado por su nombre. Hombres que sean fieles al deber como la brújula al polo. Esa declaración es poderosa. Yo quisiera ser uno de esos hombres. ¿Sí o no? Hombres y mujeres. ¿Alguien más quiere ser de esos hombres y mujeres? Que Dios nos ayude. Así que entonces, con las características sabemos quién es el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Búsqueme una iglesia que guarde los mandamientos, que tenga el espíritu de profecía y que esté perseverando aún en medio de la apostasía. ¿Quiénes son? Según las características esas, son los adventistas del séptimo día, bíblicamente hablando. No hay otro pueblo. ¿Sí o no? En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 19. Sigue diciendo, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y note acá, nada debe desviar nuestra atención de ella. El pueblo adventista entonces fue llamado con una misión. La misión es proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, los tres, lo que acabamos de leer aquí. Ese es el mensaje que estamos viviendo ahora mismo, antes de que Cristo aparezca. A eso nos ha llamado Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora mismo. Dios quisiera que fuera por todos nosotros. Lamentablemente es por un remanente solamente. Unos cuantos, poquitos, son los que lo están haciendo. ¿Sí o no? Supuestamente, según el papel, los adventistas del séptimo día, la iglesia, la organización, dice que tiene 20 millones. ¿Cierto? Pero la gran mayoría de ellos, si no casi todos, están en apostasía. Entonces queda un pequeño remanente. Ese grupito es el que tiene que terminar la obra.
quiere Dios que seamos nosotros. ¿Sí o no? El Señor necesita atalayas en esta hora. Satanás usó la iglesia judía para bloquear la luz de Jesús, el Mesías, como el Cordero en el atrio. ¿Sí o no? En el lugar santo, ¿qué hizo? Satanás ha utilizado a la iglesia católica romana para bloquear la luz de Jesús como nuestro sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. ¿Sí o no? Y ahora, él quiere bloquear la luz de Jesús en el lugar santísimo. ¿Lo hará? Depende de ti y de mí, como remanente. ¿Se dan cuenta el llamado solemne que Dios nos está haciendo? Depende de ti y de mí si Satanás logra bloquear eso. Depende de la decisión que tú y yo hagamos. Miles de almas allá afuera están dependiendo de su salvación también. De si nosotros como mensajeros de Dios llevamos este mensaje. El pueblo de Dios no puede separarse del santuario. Lo que afecta el santuario les afecta a ellos. Bienvenidos. Así que, hermanos, el pueblo de Dios no puede separarse del santuario porque lo que afecta al santuario les afecta a ellos. Y nosotros vimos entonces en el atrio, Satanás usó al así llamado pueblo de Dios para crucificar al Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versos 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Fue Satanás el que se encargó de eclipsarlo. Entonces, en el continuo, Satanás se encargó de eclipsarlo, tirando por tierra el tamid o el servicio diario. Ha quitado la Biblia, ha quitado la oración y quiere quitar la testificación. Ha implantado un bautismo de bebés, ha quitado al intercesor Cristo Jesús para que vayamos a hombres terrenales, y lo cual todo eso es un error, es falso. Porque el único, vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo nos dice Primera de Timoteo es, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué quiere Dios? Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Otra vez el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, esa es la voluntad de Dios, todos los hombres seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. Un solo mediador. Entonces, Satanás se ha encargado de eclipsar a Cristo, la obra de Cristo en el santuario. Lo logró en el atrio. Lo logró en el lugar santo. Y ahora, en el servicio anual, ¿será que lo irá a hacer? Pues depende de nosotros. Depende de nosotros, hermanos queridos. Nosotros estamos viviendo al final de la historia de este mundo. El pueblo adventista entonces ha sido llamado como centinelas para estar como guardianes de la santa ley de Dios, cambiando nuestra alimentación, preparándonos como médicos misioneros antes de que caigan las últimas plagas, porque eso está dentro de muy poco en el futuro. Por eso debemos de cambiar todo nuestro estilo de vida,
porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, tiene poder para perdonarme mis pecados hasta ese momento y darme poder para vivir sin pecar en el futuro. Y eso es lo que no se ha comprendido. Dios, otra vez, no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Nosotros debemos de esforzarnos por nosotros mismos para no ofender a Dios, porque cada vez que pecamos, le estamos dando con el látigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la provisión que Cristo ha hecho con su sangre es suficiente para perdonarme mis pecados pasados, pero darme poder también para no pecar más. ¿Está difícil? ¿Está difícil? No. ¿En Cristo? No. Pero yo no puedo. Por eso tengo que ir a Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es real. Se puede alcanzar la victoria sobre el pecado. Cada uno de nosotros tiene que luchar consigo mismo. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. No deberíamos de excusarnos. Lo que es pecado, es pecado. No hay que darle la vuelta. Y ese pecado, Isaías 59:2, ese pecado Isaías capítulo 59, verso 2. Leamos el 1 también. 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Siempre es el pecado el que me bloquea mi comunión con Cristo Jesús. Por esa razón, Él me dice, o cuando estuvo en la tierra en su ministerio, decía a los que le perdonaba los pecados, ¿cómo le decía? Ajá, tus pecados son perdonados, ¿y qué más? Vete y no peques más. Cuando somos bautizados, somos limpios de todo pecado. Y Él desea que no pequemos y que nos esforcemos. Pero si pecáramos por error, hay abogado durante el tiempo de gracia. Pero va a llegar un momento en que Cristo en el santuario celestial lo va a abandonar y nosotros vamos a vivir sin intercesor. Ya no deberíamos de pecar en ese momento, ni ahora tampoco. Debemos estarnos venciendo a nosotros mismos. Esa es nuestra batalla. Así que, hermanos, en el atrio, Satanás eclipsó a Cristo. En el lugar santo también lo hizo. Ahora, en el lugar santísimo lo hará. Eso lo vamos a estudiar en la próxima noche. ¿Me queda claro? ¿Cómo este poder se ha levantado para tapar y ocultar a Cristo? Por eso el Señor viene a pasarle la cuenta, por así decirlo. Es Dios el que se va a encargar de ese poder. Nosotros no. Nosotros lo que tenemos que hacer es caminar con Cristo, vivir una vida en santidad, obedecerle, hacer la provisión para que cuando Él venga, nos lleve con Él. Que Dios nos ayude. Señor nos bendiga. ¿Pregunta, hermanos queridos? Bienvenido, varón. Empezamos a las 7. Así que me disculpa que ya casi lo esperamos mañana. O digo, mañana no hay. Mañana están los morenos o los americanos acá. Pero el jueves vamos a estar nuevamente. Y lo invitamos, vamos a estar jueves, viernes y sábado. Estamos hablando del contexto de los últimos días, de lo que viene a este país. De pronto le hacemos llegar unos videos. ¿Preguntas? ¿Queda claro? ¿Vieron cómo el maligno trabaja? La única seguridad que tenemos nosotros, leer la Biblia por nosotros mismos, es su salvación. Así que Dios nos ayude. Vamos a cantar el himno 200.